Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Pablo, antes de preguntarte por las bolsas europeas, quería preguntarle por cómo estás viendo la sesión en Estados Unidos y, aunque tenemos muchas compañías que hoy están cotizando resultados, quería preguntarte en primer lugar por Tesla, que ha alcanzado durante esta sesión, hace apenas un ratito, un nuevo máximo histórico de $909,89. ¿Cómo ves la compañía? Y, bueno, también después de los resultados que nos presentaba esta misma semana. Bueno, realmente cuando una compañía está haciendo máximos históricos, pues ¿qué opinión vas a tener, no? Por Intel y Snap. Estamos hablando de un valor que tiene grandes amantes y grandes detractores, ¿no? Lo ves cuando te metes en los foros, pero de momento pues ha tenido una corrección de un 50% y se ha recuperado perfectamente de esa caída de 40-50% y le ha permitido volver otra vez a máximos, ¿no? Parte de las claves del buen comportamiento de Tesla pues están en la capacidad que están teniendo de solucionar la ausencia de semiconductores que está afectando muy negativamente a otras compañías. Pablo, si miramos hoy a las compañías que están realizando los movimientos más grandes dentro de Wall Street, sin duda tenemos que mirar a varias empresas que han publicado hoy resultados. Por ejemplo, es el caso de Snap, la matriz de Snapchat e Intel están desplomadas en bolsa tras presentar esas cuentas. ¿Qué es exactamente lo que no ha gustado en absoluto a los inversores? Parece ser de esos resultados en ambos casos. Bueno, en primer lugar, y que quede claro, yo no ando mirando los resultados como loco de las compañías. Es decir, hace mucho tiempo que estoy en esto como para tener que preocuparme de los datos que dan en los resultados. Y me refiero a que normalmente el comportamiento que realizan las compañías no tiene nada que ver con los resultados que publican. Depende de la expectativa que se ha generado previamente, de las revisiones que la propia compañía a través del Investor Relation va transmitiendo al mercado, modificando esas previsiones de manera que luego eviten precisamente tener que hacer un profit warning. Y tal vez lo más interesante en la época de resultados es tener en cuenta cómo están reaccionando los inversores a las empresas que baten resultados y aquellas que quedan por debajo. Curiosamente, lo que estamos viendo desde hace un trimestre es que aquellas compañías que baten resultados normalmente son premiadas con subidas de entre el 0,5% y el 1%, pero aquellas compañías que de alguna manera se quedan cortas en resultados están siendo castigadas con muchos puntos porcentuales, lo cual quiere decir que el mercado se ha posicionado para un mundo perfecto, ¿no? Y entonces no admite ningún error, y ya veníamos advirtiendo que parte del problema al que se iban a enfrentar muchas de las compañías ahora es que con unos costes de fabricación cada vez más fuertes y sin trasladar ese sobrecoste al consumidor final a través de una subida equivalente del precio del producto, pues los márgenes de beneficio tienen que verse reducidos. Habiendo gestionado un fondo de inversión donde nos centrábamos mucho en los resultados de las compañías y en el comportamiento psicológico antes y después de la publicación de resultados, al final llegaba a la conclusión de que los resultados son importantes en cuanto a las tendencias a medio y largo plazo, pero son bastante poco importantes en el corto plazo. Si no, pensad en 2020. 2020 fue un año en el que los resultados que publicaron las compañías fueron desastrosos, como no se veían desde hacía décadas, y a pesar de eso la bolsa acabó en 2020 en máximos históricos. Por tanto, no se trata tanto de lo que publicas, sino del guidance o la visión que puedas ofrecer al mercado respecto a hacia dónde van los resultados futuros. Lo demás queda en un juego de que se diluye en cuestión de unos pocos días. Y a mí lo que más me interesa en este momento es entender si las valoraciones con las que trabajamos hoy se pueden sostener en el tiempo, porque la tendencia de beneficio va a poder permitir que no tengamos que trabajar con valoraciones cada vez más altas, o si por el contrario el entorno en el que estamos va a obligar a hacer un ajuste a la baja de las previsiones de beneficio, no tanto el beneficio que se publica hoy, sino lo que va a pasar de aquí en un año. Cuando tú ves cómo la propia Reserva Federal de Atlanta está recortando las tasas de crecimiento que tenía en julio por encima del 6% para la economía americana hasta escasamente el 1%, es materialmente imposible que las compañías puedan defender los resultados empresariales que están teniendo en la primera parte de este año para los próximos 2-3 trimestres. Y ahí es donde está el problema, porque una empresa vende bienes y servicios en la economía y el nivel de compra de esos bienes y servicios está ligado al crecimiento económico, tanto si les gusta como si no. Hay gente que dice, bueno, no es del todo cierto, puede ser que la economía se ralentice y la bolsa siga subiendo. Digo, claro,
Por eso ves valoraciones bursátiles en máximos históricos, porque no están justificadas por retornos realmente cada vez mayores, sino por un juego financiero de recomprar acciones, hacer que las ganancias se distribuyan entre menor número de accionistas y cosas similares. Por tanto, perdonad que no os conteste directamente a vuestra pregunta, pero es que me parece que es fútil responder a esa pregunta. Creo realmente que centrarse en lo que están publicando las compañías, más allá del impacto que va a tener en las próximas 48 o 72 horas, no es tan relevante. Lo relevante es entender si los niveles de valoración extremadamente altos, de hecho históricamente altos, cuánta probabilidad tienen de mantenerse durante los próximos meses. Creo que esa es la pregunta y eso está muy ligado con el crecimiento económico que se va a esperar durante la primera parte de 2022 y el último trimestre del 2021, y los pronósticos no son buenos en este momento. Hay mucha más desaceleración en China y en Estados Unidos de la que teníamos prevista hace escasamente un par de meses. Por tanto, y no mi previsión, la propia previsión de la Reserva Federal. Por tanto, la preocupación no debiera ser estos resultados en sí, sino la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles a lo largo del año próximo, que creo que va a poner en tela de juicio que este bull market probablemente tiene cada vez menos recorrido antes de que de verdad se produzca un ajuste a la baja severo, ¿no? Entonces estamos en esa situación en la que la gente se está, tal vez, al menos en mi opinión, se está dejando llevar por datos que ya importan relativamente poco. El movimiento de la bolsa no va a estar centrado en los resultados de hoy. El movimiento de la bolsa va a estar centrado en los resultados futuros y, por tanto, en el guidance que den. Y en la evolución de los cuellos de botella a nivel productivo y en el coste de fabricación de sus productos, y si tienen que traer producción a su país en lugar de hacer un outsourcing que les resulte más barato. Esas son las mecánicas que explican lo que va a pasar con las compañías a futuro, porque en el fondo a mí que me digan he batido resultados cuando me ha reducido la previsión de resultados los meses previos a publicarlos no me sirve de nada. Es una información que no sirve de nada. No me sirve de nada que me digas que has ganado más dinero de lo previsto cuando descubro que el dinero que ganas, que es más de lo previsto, realmente no son mayores ingresos. Simplemente es un beneficio que repartes entre un menor número de accionistas porque te has dedicado a recomprar acciones. Estos conceptos que al mundo retail pasan inadvertidos, realmente creo que son la clave para entender hacia dónde va la bolsa en el futuro. Pablo, por último, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que nos estás diciendo, ese bull market que, como dices, cada vez tiene pues más visos a una corrección, teniendo en cuenta todo el contexto que nos acabas de comentar, ¿qué estrategia estás aplicando en estos momentos en tus inversiones? Pues mira, nosotros y creo que lo comentamos también con vosotros, recomendábamos a los clientes comprar la corrección esta del 5 al 10% que se produjo, pero la idea era que el mercado volviese a hacer un retesteo de máximos. Hemos visto hoy el Dow Jones y el DSP tocar nuevos máximos históricos, retestear los máximos históricos. Nosotros hemos recomendado a los clientes recoger las ganancias de esas compras. Han sido movimientos, es una subida de 6-7% según qué índice en cuestión de prácticamente 10 días. ¿Quiere eso decir que no pueden subir más las bolsas? No, de hecho algunas bolsas, como curiosamente bolsas asiáticas, estamos todavía manteniendo las posiciones de compra porque pensamos que a pesar de la incertidumbre en torno a Evergrande, la bolsa china ha corregido un 32% y de esa caída ha recuperado de momento una parte relativamente pequeña. Con lo cual, claro que hay oportunidades en renta variable, pero no tal vez en los índices donde todo el mundo suele explorar. Y creemos que hay que ser fiel a la idea que tienes. Igual que mantenemos la idea durante muchos meses hasta que ocurre que hay que aprovechar la corrección para comprarla, una vez llega hay que comprarla, no hay que asustarse. Pero si luego el planteamiento es que vas a volver a máximos históricos y llegas a máximos históricos de nuevo, como ha pasado con la bolsa americana, la idea es salirse, hay que salirse. Ya buscarás estrategias que puedas mantener en el tiempo porque tienes unos argumentos distintos. Yo personalmente creo que noviembre va a ser un mes muy interesante porque hay factores muy positivos, van a acabar la publicación de resultados, lo cual quiere decir que las compañías van a volver a recomprar sus propias acciones y este año las recompras de acciones o share buybacks van a ser las más grandes de la historia, con lo cual puede tener un efecto, un revulsivo adicional para que las bolsas sigan subiendo. La estacionalidad también apoya que haya mayores subidas. Sabemos que en octubre, noviembre y diciembre son meses que estadísticamente han sido siempre muy positivos para la bolsa, no quiere decir todos los años, pero sí mayoritariamente. Por tanto, hay dos argumentos que apoyan
posibles finales de 2021 muy alcistas, pero también existen pues ciertos condicionantes que pueden alterar ese patrón, como es la decisión de la propia Reserva Federal el día 2 y 3 de noviembre, donde tal vez anuncien el inicio del tapering, la retirada paulatina de estímulo monetario a un ritmo de 15.000 millones mensuales. Tenemos también el desenlace final que pueda tener Evergrande, que desconocemos si va a conseguir evitar ese default técnico, al menos en el corto plazo, o si por el contrario va a conseguir fondos que le permitan sobrevivir durante un tiempo, o va a haber un contagio a otras compañías del sector inmobiliario y va a perderse un poco la fe en las tasas de crecimiento previstas para China por parte de los organismos internacionales. La crisis energética es otro factor que estamos vigilando porque afecta directamente a la inflación, y habiendo visto inflaciones del 3,4% en Europa, por mucho que el BCE, el de Christine Lagarde, nos diga la inflación no preocupa, no pasa nada, todos sabemos que no es cierto, todos sabemos que están mirándolo muy de cerca, y que el mensaje de que no tenemos que subir tasas de interés y que podemos seguir con los programas de estímulo monetario realmente es un mensaje que tienen que trasladar al mercado, pero que, al igual que la Fed se está cuestionando retirarlos, todos los bancos centrales del mundo están mirando si el proceso inflacionista que estamos viviendo desde hace prácticamente 9 meses es tan transitorio como ellos dicen o empieza a ser más permanente. Entonces se van a acumular en los últimos 2 meses del año un montón de fuerzas que tiran en distintas direcciones, y va a ser muy interesante. Y nosotros, para los clientes, lo que les decimos es: hemos hecho un recorrido, hemos recuperado una parte importantísima de la caída hasta aquí, antes de llegar al mes conflictivo. Aprovechemos esta subida para ir recuperando o cerrando parte de esas ganancias, dejemos algo de exposición, y a partir del día 2-3, en función de lo que haga la Reserva Federal y la reacción que tengan los mercados, tendremos más claro si hay que seguir manteniendo lo que nos queda de posiciones compradas hasta fin de año o ya merece la pena cerrarlo. Porque lo que no cabe duda es que estamos viviendo el mercado alcista más largo de la historia, y que está sustentado principalmente en políticas monetarias ultraexpansivas y en políticas fiscales, como nunca antes habíamos visto. Y que sin esas ayudas el mercado no estaría aquí, estaría a lo mejor un 30 o un 40% por debajo. Por tanto, es crucial ser capaces de tomarle el pulso a si se va a dar ese cambio a finales de año, a principios de 2022, o tal vez no se va a dar en todo el año 2022, porque es lo que va a definir hacia dónde van a ir los activos de riesgo. El análisis de Pablo Gil, como siempre. Pablo, muchísimas gracias. Con ello nos quedamos hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti también, Marta. Volvemos